Hola a todos, estamos en el 9º programa de UH en línea, aquí con Roberto Santander y Virgilio Cáceres. Hoy vamos a tratar de un tema bastante, puede ser polémico, porque la ciudadanía día a día se critica y difiere con la justicia paraguaya. Entonces el tema específico es justicia desigual. Así mismo es. ¿Es así? ¿Cómo estás, Marcia? ¿Cómo Roberto. está? ¿Qué tal, Bien. Virgilio? Bien. Arrancamos hoy justamente con esta cuestión, ya después de lo que sucedió con la sentencia de Curuguatú, que viene un poco de la mano y nos ayuda un poco también a contextualizar cómo la justicia a veces para un sector es implacable y para el otro sector, que generalmente está casado con el poder, con la política, con la mafia, es flexible, ¿verdad? Entonces queremos plantear esta situación con varios profesionales, Roberto. Así mismo, y bueno, como decías Virgilio y Marcia, fue una semana bastante, digamos, polémica por la sentencia de Curuguatú, y bueno, nosotros tenemos invitados quienes van a hacer su análisis de diferentes puntos de vista y bueno, ya arrancamos Sí, con ellos, ¿no? así mismo, no se olviden que nos pueden seguir en las redes sociales también, ¿verdad? Sí, así mismo es. Específicamente en ultimahora.com, también en el Twitter Última Hora con y en el Facebook Última Hora. Ya iniciamos entonces, compañeros. Iniciamos así, de esta manera, UH en línea. Ya en el próximo bloque arrancamos con los profesionales que van a analizar con nosotros la justicia paraguaya, la justicia desigual. Bueno, seguimos en el segundo bloque de UH en línea y estamos en compañía de Marta Rivas y Lidia Cardoso. Ambas son del Centro de Estudios Judiciales y nos van a hablar sobre esta experiencia que están realizando desde hace algunos años relacionada a la Casa de Justicia. ¿Cómo nace esta experiencia? ¿Por qué esta necesidad de trabajar, digamos, con la población directamente en los departamentos de San Pedro, Asunción, Central, y están comenzando también en Caguazú? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de San Pedro, ¿verdad? Sí. Ya la compañera va a hablar del otro área. Bueno, nosotros realmente en San Pedro venimos trabajando del 2008. Desde el 2008 hasta hoy venimos trabajando con lo que nosotros denominamos un modelo de casa de justicia, Sí. con su centro abriendo puertas. De hecho, que nosotros le pusimos la casa en sí a todo el departamento de San Pedro de una manera metafórica, porque el espacio realmente en donde la gente ocurre es el centro abriendo puertas. Sí. ¿Qué es lo que nosotros cambiamos un poco en este modelo? Porque en toda América Latina se trabaja lo que es casa de justicia. Cada Entonces, país. hay en otros países también Sí, el mismo trabajo. Hay en la Argentina, hay en Colombia. O sea, hay un modelo de casa que es lo que predomina, que tiene que ver con una casa física, ¿verdad? Sí. Y en donde se le lleva a juez de paz, fiscales, jueces, y más o menos hacen como un día de gobierno. Pero ¿qué es lo que nosotros opinamos sobre ese modelo? Que vos transferís ese modelo luego de grande, otra vez como un cuellito de botella chiquitito, porque otra vez la gente no encuentra solución y respuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo, me voy a ubicar en San Pedro porque es donde yo trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en San Pedro del Licuamandriyú y me ocurre algo a mí y soy de la colonia Barbero. Y gente de la colonia Barbero, por ejemplo, está prácticamente a 60 kilómetros del casco urbano. Sí. 60 kilómetros, de los cuales 18 kilómetros es camino de tierra. Y tengo que salir al asfalto. Y del asfalto, otra vez al casco urbano, tengo otra como un 30 kilómetros. O sea, que tengo 47 kilómetros para irme a llevar una queja, una duda o algo que a mí me pasó. O sea, la idea de Casa de Justicia es que se pueda constituir una especie de nexo entre la población y los Claro. mediadores de justicia, que puedan dar respuesta a diferentes problemas que van encontrando, digamos. Totalmente, porque nuestra casa, ¿cuál es lo que es su sustento y su base?
porque hace 17 años venimos trabajando en proyectos sociales y sabemos Sí. bien que todo cae porque no hay políticas públicas. Mientras vos estás, funciona. Mira las Dejan Codeni. ustedes y después... Mira las Codeni. Sí, sí. Fue maravilloso cuando estaba global. Ujú. Se fue global y esto es ahora un... Un caos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Empezamos a trabajar las bases, las redes. Sí. Empezamos a trabajar con mediadoras, empezamos a trabajar con líderes, Ujú. que ellos están en sus respectivos lugares, ¿verdad? Ujú. Hacemos reuniones, le hacemos conocer a esos líderes, al sistema de justicia, le hacemos conocer a gente del Ministerio Público, hacemos talleres, hacemos reuniones juntos. Al comienzo no te digo que fue fácil, al comienzo Había era una resistencia de parte de la... los dos. Ujú. La gente común no Sí. quería relacionarse con el sistema porque decía que el sistema, imagínate lo que nos decía, van a venir a fortalecerle a ellos para que después ellos se vayan sobre nosotros. Ujú. Claro, o sea, había ese concepto, Ese digamos. concepto. Y el sistema tampoco, porque como que estos son gente problemática, siempre están... Claro, hacen, claro. bueno. Entonces, esa fue la parte más dura. Pero después, como trabajamos muchos procesos, se terminó ellos relacionándose. Ni uno era tan malo, ni el otro era tan malo, se empezaron a entender. ¿Y sabes qué es lo importante también de este tipo de trabajo? Hay un autocontrol. Ujú. Las autoridades también es como que Están, digamos... mira que están viniendo estas, mira Sí. que están, porque claro, porque es también porque yo siempre digo, la autoridad es como nuestro hijo, vos le dejas libre y hace lo que quiere, Ujú. pero vos le pones un poco de freno en tu casa a tu hijo o a tu autoridad y Hay un control, hay digamos, mutuo, digamos. hay un control mutuo. Entonces, por eso es que nosotros a veces con Lidia, ¿verdad? Desde el SEC defendemos mucho nuestro modelo, Sí. porque tenemos otras experiencias de grandes proyectos que hemos desarrollado que todos han caído, ¿verdad? No hubo, digamos, éxito en el tema. No, porque cuando una autoridad cambia, automáticamente te saca del esquema, aunque sea del mismo partido. Lo mismo nos ocurrió en San O sea, Pedro. ese es un problema también. Ese es un problema Que tremendo. no hay apoyo de parte de las autoridades locales. Por eso nosotros decimos, mientras esto no se instale en las políticas públicas y que la comunidad se apropie de él y ya no, la autoridad ya no tenga nada que hacer, nada lo de nuestro país va a levantar. ¿Qué nos pasó a nosotros en este cambio? Porque 8 años obviamente Ujú. tuvimos Tuvieron cambios. varias, Bueno, sí. se cambia el primer gobernador con el que empezamos nosotros a trabajar y viene otro gobernador y peor, viene de otro partido, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Eliminar la Casa de Justicia. Pero la Casa de Justicia no podía eliminar porque obviamente formaba parte de la gobernación. Claro. Porque nosotros en 5 años, con el otro gobierno, le dimos una estructura formal. ¿Verdad? La Junta aprobó que eso forma parte de la estructura de la gobernación. La gobernación. Claro, esa casa no es nuestra ni no es es de la comunidad y es de la gobernación. Ya. Bueno, entonces sí. Entonces ahí es cuando empezamos a tener el problema y ahí cuando la gente empieza a presionarle a la autoridad. Claro, porque ya digamos la gente tiene un empoderamiento del proyecto en sí. Ahora, Lidia, este contacto que ustedes tuvieron o que siguen manteniendo con la población, ¿qué es lo que más nuestra gente, digamos, acude? ¿Qué tipo de problemas es lo que la gente diariamente tiene que enfrentar y que busca, digamos, una solución en la justicia? Mira, lo que nosotras encontramos, por eso es que de manera natural fuimos llegando al protagonismo, la importancia del protagonismo de las mujeres en el desarrollo, en la participación, que en nuestro país los grandes conflictos y problemas son temas de la familia, alimentos, reconocimiento de hijos, paternidad irresponsable, todo ese tipo de cosas, más principalmente la violencia también. La violencia La intrafamiliar. violencia intrafamiliar y los grandes conflictos en las mismas comunidades, ¿verdad? En las mismas comunidades de todo tipo, entre la sociedad y las instituciones públicas, en la misma comunidad, Sí. conflictos también que van escalando, ¿verdad? Porque ante la falta de respuestas muchas veces de los gobiernos, el conflicto no deja de existir por eso, entonces se va generando, ahí se generan las movilizaciones, ahí se genera
las reivindicaciones y ya en lugar de primero empezar por una mesa de diálogo, se empieza ya directamente por una situación que genera violencia para todos. Y ustedes que contactan con estas personas, seguramente lo que siempre escuchan es que hay un descreimiento total hacia la labor de la justicia. Sí, o sea, incluso hay descreimiento total y hay ni siquiera la posibilidad de pensar en que pueden acudir a la justicia, ni llegar siquiera a la justicia. Uno ante la falta de recursos económicos Sí. y otro justamente No también. tienen ni forma de llegar, así muchos ni siquiera lo piensan porque en estos casos que están en comunidades tan alejadas, como decía Marta, piensan que incluso eso no hay justicia sencillamente porque ni siquiera está cerca la justicia. No hay ni cómo llegar. Sí. La pobreza, Sí. Es la pobreza. la pobreza se suele decir, población en condición, no, la pobreza es una condición vulnerable. Sí. En San Pedro se han atado al Poder Judicial, solo que ahí no llega la tele, no llega el diario. Se ha llegado a atar una madre porque su hija fue violada. Y el violador andaba por la calle como sin nada. Sí. Y no tenía respuesta. Los máximos que le ayudaban eran los periodistas, ¿verdad? Las de las radios locales, las mediadoras que llaman aquí, llaman allá, que cuelgan bandera, pero de ahí no pasa, o sea, no pasa nada. Por eso es que el gran tema de estos modelos, este modelo que nosotros abogamos por él de la Casa de Justicia, es el ser puente de espacios de diálogo para resolver estos problemas sociales. Porque ¿qué fuimos haciendo en San Pedro? Mesas de diálogo con la sociedad civil, las instituciones públicas para hablar de los grandes problemas como violencia. Hubieron también problemáticas con el tema transporte, varios conflictos. Sí, hay varios conflictos, diferentes áreas. Violencia contra la mujer y discutir qué desde los lugares en que están podemos hacer ante estos problemas tan graves. Ahora, con esta experiencia, digamos, para ir redondeando nuestra idea, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo puede ir avanzando esto, digamos, para fortalecer? O sea, hablaba Rivas de que no hay apoyo, no hay una política pública que se ha impulsado, digamos, de las autoridades del gobierno. Esa es una de las falencias. Sin embargo, ante la experiencia ya que ustedes tienen, ¿cómo se puede fortalecer este proceso? Bueno, de hecho que somos los medias sociólogas empíricas por lo que vivimos entre la gente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros venimos con Lidia? Primero que somos una soñadora de los métodos alternativos de resolución de conflictos, o sea que es la mediación, ¿verdad? Sí. Que es la justicia informal. Y nosotros decimos también, en un pueblo tan violento como el nuestro, porque nuestro pueblo es violento, las autoridades son violentas, las instituciones son violentas, nos comunicamos de manera violenta, por eso no nos respetamos, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, nadie recurre al diálogo. No. El diálogo es una cosa porque la gente no sabe dialogar. Porque si vos me pones un punto de vista diferente a la mía, y si yo no tengo la capacidad de entender que vos tenés derecho a pensar diferente que yo, obviamente te me vas a empezar a enfrentar. Sí. Y ya me vas a empezar a atacar personalmente, seguramente me vas a querer desacreditar porque esa es nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo con esta reforma? Aprovechar esta reforma del Poder Judicial e instalar esto, primero la mediación como ley, ¿verdad? O sea, están buscando eso. Eso estamos buscando aliados y después una ley de acceso a justicia también, ¿verdad? Que tiene que ver que en el acceso a justicia la mediación es una de las patas, o sea, ahora, una de las piernas. ¿en qué va a ayudar puntualmente esta mediación que se convierta en ley? Para que la gente entienda, así en simples palabras. Actualmente nosotros tenemos una ley de arbitraje y mediación, pero es una ley muy amplia, no contempla, por el ejemplo, un ente regulador para el tema de la mediación, para que se institucionalice, ¿verdad? Una institución que controle y habilite los centros de mediación, las matrículas para los mediadores. Entonces eso hace que hoy por hoy no esté muy bien cuidado. Bien cuidada la práctica de la mediación. Ahora la mediación también ayuda a que algunos conflictos no lleguen al Poder Judicial, en donde sabemos que hay una morosidad, digamos, bastante grande. Y ese es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que es nuestro objetivo? Los países vecinos, o sea, ellos están hace más de 20 años avanzados en este tema. La obligatoriedad de la mediación. No la obligatoriedad que yo llegue a un acuerdo a través de la mediación con una persona con quien tengo conflicto, sino yo como ciudadano, con mi autodeterminación, me vaya a un centro de mediación, intente primero llegar a un acuerdo a través de la mediación y si en ese espacio no es posible,
ahí recurro al sistema. Y el sistema no me atiende si yo no me voy a demostrarle que primero intenté a través de los métodos alternativos. Y además hay otra cosa muy importante que nosotras siempre decimos, ¿verdad? Que no se trata solamente, es más, no es principalmente descongestionar los despachos judiciales, es trabajar para promover una nueva cultura, una cultura de diálogo. Claro. La mediación es una experiencia que si se vive con un buen profesional en mediación, es como hasta educativo para las partes que están allí, que el diálogo es posible. Se trata también de trabajar por una cultura de diálogo y nosotros estamos trabajando por eso en expandir este modelo en Central, en Caguazú, y se está trabajando con la gobernación en Caguazú, con municipios en Central y acá en Asunción con la Municipalidad de Asunción. En 3 centros municipales se va a hacer experiencia piloto de modelos Casa de Justicia. ¿Por qué? Porque expandiendo esto, lo que se expande es la cultura del diálogo y la democracia. Ya. Bueno, es un tema muy interesante y le agradecemos bastante por estar con nosotros y seguiremos con otros invitados también para seguir debatiendo la problemática de la justicia en Paraguay. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Continuamos en el tercer bloque en UH en línea. Ahora nos acompañan el juez de sentencia Manuel Aguirre y también el fiscal de delitos económicos y anticorrupción René Fernández. ¿Cómo están, doctores? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcia. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, en el día de hoy tocamos un tema bastante delicado que es el tema de la justicia. Nosotros queremos primeramente ya empezar con el doctor Manuel Aguirre. En cuanto a la justicia, la gente se queja mucho de que no existe la justicia en Paraguay, que las sentencias no, específicamente usted que es juez de sentencia, que la justicia no siempre se dictan como tienen que ser. En un caso reciente fue lo del caso Curuguatú. Sí, buenas tardes a vos y a la audiencia de Última Hora. Y hablando sobre un tema tan espinoso como es la justicia, obviamente a nivel nacional no somos muy bien vistos, ¿verdad? Es un poder judicial bastante, vamos a decir, debilitado en cuanto a imagen debido a sus resoluciones, ¿verdad? Sostengo desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, de que una buena justicia depende mucho de qué clase política se tiene, ¿verdad? Una clase política que piensa en el país obviamente va a tratar de organizar un poder judicial con gente que pueda responder única y exclusivamente a la norma. De repente hay muchos factores, ¿verdad?, que hacen que de repente, ¿verdad?, la gente pueda ver o no ver bien el poder judicial. Uno es de un punto de vista legislativo, el tema, vamos a decir, normativo relacionado a la asimetría que existe en los tipos penales que nosotros manejamos, ¿verdad? Diferentes tipos penales. Da la sensación de injusticia cuando uno de repente le sanciona a una persona que robó, vamos a decir, un celular a mano armada y recibe el mismo tipo de pena una persona que de repente desfalcó una financiera, ¿verdad? Eso es una cuestión legislativa. Desde un punto de vista humano del trabajo en sí, del trabajo jurídico de campo, el Poder Judicial a la fecha, y creo que también el Ministerio Público no cuenta con una ley de carrera que, vamos a decir, sea una plataforma de profesionalización y motivación para que el operador jurídico que está dentro de esos servicios puedan brindar lo mejor que puedan decir, ¿verdad?, para beneficio no solamente de su carrera, sino de la aplicación correcta de la norma. Son muchos los factores, no solamente uno. Sí, doctor, usted fue el presidente del caso Ecuavolanes. Claro. En ese momento ocurrió no sé cómo decirlo, no estuvieron de acuerdo muchas personas, entonces se armó un desastre y se tuvo que suspender la audiencia. En este caso, en el caso de Curuguatú también casi ocurrió lo mismo, pero en este caso no se suspendió. Ahora, doctor, hubo un debate ahora con respecto a que una de las procesadas tuvo que salir de la sala porque se desmayó y se fue a la enfermería. ¿Esto podría ser una causal de anularse el juicio o no? Yo optaría en no opinar sobre el caso, no conozco mucho del caso, sino bien lo seguí por los medios periodísticos, ¿verdad? Pero eso institucionalmente se ha de resolver, ya sea por el Tribunal de Sentencia o por el Tribunal de Apelación, ¿verdad? Porque tengo entendido, según lo he leído, ¿verdad?, de que los jueces fueron recusados, de que la sentencia iba a ser atacada de nulidad. Cada caso en particular tiene sus bemoles y tiene obviamente la solución jurídica.
Doctor, con respecto a los casos de la Fiscalía, la ciudadanía critica mucho que en cuando es caso de personas humildes o de personas pobres, rápidamente sale la imputación. Por ejemplo, el caso del robo de gallinas o el del robo de carnes. Pero cuando se trata de personas así, legisladores, personas ya con un rango mayor, se tarda más. ¿Esto tiene una explicación o cómo se trabaja en la Fiscalía? Bueno, realmente depende de cada caso, ¿verdad? Yo te puedo dar varios ejemplos en donde fueron imputadas personas que ejercían cargos, siguen ejerciendo inclusive cargos importantes, en donde entre 24 y 72 horas han sido imputadas. O sea, a mí me ha tocado personalmente tomar ese tipo de decisiones. Muchas veces lo que puede ocurrir en el marco de alguna causa en concreto es que estamos ante hechos complejos, ¿verdad? Que no son sencillos. Por darte un ejemplo, los casos de investigación de cohecho a funcionarios públicos, en donde ya en el marco de un proceso penal y con autorizaciones judiciales son formuladas imputaciones porque algún funcionario público ha solicitado una suma de dinero, las imputaciones son inmediatas. O sea, una vez que concluye esa investigación preliminar, que pueden ser unos días, ya se formula la imputación justamente en el momento que el funcionario está recibiendo una suma de dinero, ¿verdad? Y ahí te estoy hablando de funcionarios de los más distintos rangos, ¿verdad? Ahora, no puedo, así también como el doctor Aguirre, no puedo hablar sobre algún caso en concreto, pero sí te puedo decir que hay muchos casos, hay estadísticas que podemos compartir en otro momento en donde el Ministerio Público ha formulado imputaciones en casos concretos, pero todo tiene que ver justamente con la complejidad de la causa, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de la administración de una entidad, ¿verdad?, en donde hay multiplicidad de conductas y hay un volumen, sobre todo documental, importante, las decisiones que son tomadas tienen que ser tomadas en base a las evidencias, y el análisis de la evidencia puede llevar un tiempo relativamente importante, inclusive puede requerir la participación de expertos contables u otras áreas forenses, ¿verdad? Que bueno, no siempre en ese sentido puede coincidir la expectativa de la opinión pública con los resultados, pero sí te puedo decir que en los casos que son presentados ante el Ministerio Público se busca justamente la aplicación de la norma, tanto en los casos importantes, sobre todo los de corrupción pública, como en los casos menores, en donde posiblemente la expectativa de la opinión pública sea diferente. Por darte el ejemplo de robo o de hurtos de bienes de valor menor, ¿verdad? Lo que hay que siempre en ese sentido señalar es que el principio de legalidad impone la persecución de todos los hechos punibles. Doctor, hay otra cuestión también que la ciudadanía siempre critica, que porque una persona que roba un celular va a Tacumbú y un senador que supuestamente está acusado por 68.000 millones está libre, ni siquiera tiene arresto domiciliario. Eso es por una cuestión de arraigo, por una cuestión de que puede presentar una fianza, o por qué se da esa diferencia. Sí, en cada caso en particular se toman las decisiones, ¿verdad? Hay que señalar en ese sentido que, por ejemplo, una conducta en la cual se pone en peligro la vida de una persona, como podría ser, para decirlo de forma abstracta, el robo a un celular, en donde el autor puso en peligro la integridad física o la vida de la víctima, ¿verdad? Y sumado al hecho de que esa persona puede no poseer arraigo, puede también en ese sentido intimidar o obstruir algún acto en concreto de investigación, sí puede ser merecedora de la privación de libertad, a lo cual hay que sumar también un factor no menos relevante, y yo creo que determinante, es el hecho de que el legislador previó la prohibición del otorgamiento de medidas alternativas en aquellos hechos punibles considerados crímenes. Entonces, un robo es un crimen, por lo tanto, la legislación no permite medidas alternativas. La mayoría de los delitos
de naturaleza patrimonial, es decir, aquellos en los cuales se investiga la conducta de un administrador público, como estafa, lesión de confianza, etcétera, es un delito, son delitos. Por lo tanto, son admisibles las salidas alternativas. Son admisibles las medidas alternativas a la prisión preventiva. Ya. Doctor Aguirre, con respecto a los juicios, ¿por qué suelen tardar tantos años en realizarse? Porque teniendo en cuenta que en casi todas las cárceles del Paraguay hay más procesados que condenados y están esperando ellos a que tengan una fecha para que se realice un juicio oral. Bien, obedece a varios factores. Básicamente lo que se ha construido en estos 27 años de democracia que tenemos es grandes burocracias en torno a lo que es el Ministerio Público o lo que es el Poder Judicial. Y se han dado instrumentos insuficientes a la fecha como para buscarle una salida rápida a esos juicios. Por ejemplo, en otros países que yo he visitado, ¿verdad?, haciendo cursos, he visto, por ejemplo, el llamado procedimiento de flagrancia, ¿verdad? De determinado monto hasta determinada sanción, y eso, por ejemplo, tiene una salida muy rápida. La mayoría de las causas que tenemos nosotros acá en este país son prácticamente de flagrancia: robo, hurto simple, hurto agravado, flagrancia, que legislativamente podría tratarse la forma de agilizar. Por eso es que hoy, por ejemplo, tuvimos un caso, por citar un ejemplo, donde en la etapa de garantía solicitaron un procedimiento corto o abreviado, y el juez entendió, como se trataba de crimen, era la pena superior a 5 años, directamente remitió, vamos a decir, a juicio oral, una causa que por el procedimiento de flagrancia se tendría que resolver en menos de 10 días, tardó exactamente 2 años en llegar a la etapa de sentencia debido a la congestión de causa que tenemos, debido a la gran cantidad de acusaciones y debido a la falta de instrumentos jurídicos que pudiera agilizar en esos procedimientos una salida rápida. De ahí que no les tienen que extrañar para nada que tengamos una gran cantidad de procesados y pocos condenados. Esa es la realidad nuestra, ¿verdad? Doctor, en el Buen Pastor se dio el primer juicio oral. ¿Usted está de acuerdo con que se realicen los juicios en los penales para descongestionar y evitar así la mora, o no está de acuerdo con ese sistema? No, la solución es relativa, o sea que eso hay que verlo si es realmente va a ser la solución definitiva. Yo creo que no va a ser la solución definitiva. El hecho de que yo me vaya a penal de Tacumbú, lo único que hago es mudar el tribunal de sentencia hasta el penal de Tacumbú. Evito que el recluso venga, pero la causa está y hay cientos o tal vez miles de personas que están esperando. La pregunta es, ¿será que el Poder Judicial, con el plantel de jueces de sentencia que tiene acá en Asunción, va a poder abastecer por más que se vaya al Buen Pastor o al penal de Tacumbú? Es una buena iniciativa, pero no es suficiente. Acá la cuestión es de carácter estructural. Tenemos que necesariamente ver la forma de un punto de vista legislativo, y eso está en campo de los legisladores, ir modificando esta gran burocracia y hacerlo más eficiente en el sentido de crear nuevos procedimientos, como el caso de flagrancia, ver otras alternativas, agregar otras alternativas como otras salidas procesales. Salidas procesales, ¿verdad? No precisamente juicio y condena, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Ya. Doctor, la Fiscalía también pidió que la Corte audite varias causas que se quedaron trabadas, específicamente de delito económico y anticorrupción, que son causas de legisladores y diputados que no pudieron seguir su curso por chicanas dilatorias. Eso es un caso que ustedes diariamente pasan, las recusaciones, los incidentes, ¿verdad, doctor? Sí. Lamentablemente en muchos casos se da el ejercicio abusivo del derecho por parte de algunos profesionales que generan recusaciones reiteradas o planteamientos recursivos sin fundamento. Y la máxima autoridad institucional del Ministerio Público, que es el Fiscal General del Estado, ha presentado una lista de causas en donde se ha dado ese tipo de conductas y en donde, sobre todo teniendo en consideración la importancia o la naturaleza de los hechos investigados y que el Ministerio Público ya ha concluido su investigación, es decir, hay imputaciones y acusaciones formuladas y que no se puede superar. En esos casos concretamente no estaba pudiendo superar la etapa intermedia. Entonces se solicitó a la Corte que se haga un seguimiento de esas causas
a los efectos de establecer si hay algún tipo de responsabilidad de litigantes, fiscales, inclusive magistrados, si es que se diera el caso respecto o como causa, digamos, de que esos procesos no sigan el curso normal. Y bueno, hay mucho de qué hablar, pero lastimosamente llegamos al final de este bloque. Muchas gracias, doctor René Fernández, muchas gracias a Manuel Aguirre, y seguimos con más invitados en UH en línea. Estamos en el cuarto bloque de UH en línea y en esta ocasión estoy en compañía de Katia González. Ella es presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y Virginia Larcón también, quien acompaña a UH en línea desde la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional. Continuando un poco con el caso de la justicia desigual en Paraguay, entonces queremos plantear esta situación con las profesionales también que nos pueden. Bienvenidas. Gracias por acompañarnos en UH en línea. Queremos saber un poco, analizar con ustedes, ¿verdad?, esta situación. La doctora Larcón nos trae estadísticas de las audiencias, ¿verdad?, de los juzgados penales de garantía, y desde el Colegio de Abogados, desde del centro de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diagnosticar la situación de la justicia en Paraguay? Comenzamos contigo, doctora, para hablar un poco acerca de esas estadísticas que mencionaba, del por qué hay trabas, del por qué no prosigue su curso normal los casos, ¿no? Correcto. Bueno, gracias por la invitación. Yo le traje los datos de la semana que acabó, del 4 al 8 de julio, referente a las audiencias que se llevaron a cabo en los juzgados penales de garantía de la capital, también los juzgados penales de la adolescencia. Como ustedes saben, creo que ustedes le están haciendo el seguimiento. Este trabajo se viene haciendo desde el mes de febrero y se están haciendo reportes semanales respecto a eso, ¿verdad? Identificando las causas de los motivos específicamente de suspensiones de audiencia y imputables a quienes serían esas suspensiones, ¿verdad? Bueno, en esta semana que pasó tuvimos un total de 192 audiencias fijadas, de las cuales 107 se realizaron y 85 fueron suspendidas. Tenemos eso reflejado en un porcentaje de 56% realizadas versus un 44% de suspendidas, ¿verdad? Semanalmente nos venimos manejando en este porcentaje, de 50 para arriba, 50 para abajo, ya sean suspendidas o realizadas, ¿verdad? Entre los diversos factores de suspensiones de audiencias, el principal motivo es el motivo de suspensión de incomparecencia del imputado. Eso se refleja en todos los informes semanales que se hicieron. Bueno, la incomparecencia del imputado pueden ser por causas justificadas, ¿verdad?, o injustificadas. En los casos en los cuales esa incomparecencia es injustificada, el órgano jurisdiccional debe dictar la rebeldía, ¿verdad?, para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Y en los casos que considera que son justificadas, fijar lo antes posible la nueva audiencia a la cual se convocó, ¿verdad? ¿Para ustedes es preocupante la cantidad de audiencias que no se realizan? ¿O cómo viene la mano con el ranking, digamos? Y realmente es un motivo que nos preocupa, justamente porque principalmente la audiencia preliminar pone un fin a esa etapa, en la etapa preparatoria, que está a cargo de los juzgados penales de garantías, ¿verdad? Entonces, claro que nos preocupa de que no se lleven a cabo las audiencias preliminares, porque como que queda estancada esa etapa y no se define, ¿verdad? Si es que se va a resolver el sobreseimiento, se va a resolver la elevación de la causa a juicio oral y público, o sea, miles de salidas procesales que están previstas en esa etapa, ¿verdad? Entre estos casos de no comparecencia están casos interesantes, importantes, incluyendo casos de políticos, ¿verdad? Claro, así mismo. O sea, nosotros controlamos todas las audiencias, no solamente las emblemáticas o las que son objeto de seguimiento por parte de la prensa. O sea, nosotros estamos en todas las audiencias que se convocan por un juzgado penal. Desde la Coordinadora de Abogados, ¿qué podemos decir? Si estos resultados pudieran utilizarse como corresponde, funcionaría mejor el sistema, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nosotros somos muy críticos, digamos, porque esto contribuye, esa cantidad de audiencias que se maneja entre el 50% que no se realiza, contribuyen a engrosar lo que denominamos morosidad judicial. Y esa morosidad, llamativamente o no tanto según se mire, beneficia muchas veces a personas que están sometidas a procesos que necesitan una solución. Los casos de corrupción pública específicamente, el sistema necesita dar una respuesta, porque la ciudadanía va ganando o perdiendo credibilidad el Poder Judicial en tanto y en cuanto es capaz de dinamizar estos procesos, ¿verdad? Queremos hacer, si es que me permitís, un enfoque y una mirada que permee un poco lo jurídico y vaya un poco a ese latir, a ese sentir, ¿verdad? Hoy realmente el Poder Judicial debe recuperar la credibilidad. No en vano, según el Foro Mundial Económico, estamos en el tercer lugar en el ranking de justicia. Después en el primero está una ciudad de África que se llama Burundi, después está Venezuela y después ya está Paraguay, ¿verdad? Y eso es una realidad, o sea que estamos entre el país africano y el país, digamos, venezolano, y después ya está Paraguay. Eso debe motivarnos a una reacción por parte del sistema. Maravillosos datos que hoy está proveyendo auditoría que deben ser utilizados porque esas cifras se tienen que convertir en nombres. Y esos nombres debe utilizar la Corte Suprema de Justicia a la hora de confirmar o no a un magistrado judicial. Porque si ese magistrado permite, porque en cierto sentido la incomparecencia y la falta de postura firme de un juez para que se realice una audiencia necesaria, implica también que ese juez no está manejando como debería su función jurisdiccional. Hay mecanismos de coerción de manera tal a que estos casos se puedan llevar adelante y sobre todo a mí me interesan mucho los casos emblemas, ¿verdad? Cuando cae el sistema en esta situación, la gente común ya no quiere denunciar, ¿verdad? Por eso creo que hay apatía también, ¿verdad? En la ciudadanía, porque sabe que cuando llega a un sector se traba allí y no progresa, digamos, y el sentir del ciudadano no llega y no hay resultados, ¿verdad? No hay respuesta de la justicia. Sí, hoy podemos cambiar un poco esa frase que dice que la serpiente muerde a los descalzos, como que la justicia hoy está mordiendo a los descalzos, a la clase pobre, a la gente que no tiene poder económico, a la gente que no puede, digamos, contratar un buen abogado, porque acá se conjugan un montón de problemas que hacen justamente, yo no voy a denunciar porque ¿para qué? Cuando restamos credibilidad y cuando el Poder Judicial no funciona bien, se cometen este tipo de juzgamientos por parte de la sociedad. Y en otros países hoy se está recuperando, porque la debilidad de las instituciones en América Latina en general es terrible, es tenebrosa. Y hace poco estaba en el Foro Social de las Migraciones en San Paulo y veía y conversaba un poco con colegas brasileños y ellos me decían, hoy un poco estamos recuperando la credibilidad en las instituciones gracias al Poder Judicial. Porque nunca pensamos ver esposado a un político saliendo, actuando, o sea que devolviendo esa... vamos a creer otra vez en las instituciones y hoy se está recuperando con el liderazgo del Poder Judicial. Es por eso que hay que entender que acá la Corte Suprema de Justicia debe potenciar los organismos de control. Hay que hacerlos más grandes, más visibles, porque la Dirección de Auditoría, y no porque está acá Virginia, ¿verdad?, es para nosotros una de las instituciones del Poder Judicial a nivel de control que mejor funciona. Que hoy nos puede dar y nos da con sus dictámenes que son sólidos, que a veces podemos tener una que otra nota de disonancia, pero hoy ellos tienen la precisa en cuanto a las causas que hacen que esta morosidad, que esta falta de acceso a la justicia sea tan doloroso, porque esa es la palabra, cuando no hay justicia en un país no hay paz. Así nomás es la ecuación, ¿verdad? Ya. Virginia, ¿cuántos casos de auditoría tenemos actualmente? Casos importantes que fueron auditados, digamos. ¿Números? Sí, números, sí. Desde nuestra creación, decís. No, ¿la más actualizada? No, o sea, honestamente datos así no los tengo para decirte, ¿verdad? Pero sí, tenemos la mayoría de los casos, o sea, hoy por hoy la Corte prácticamente ordena la auditoría de todos los casos emblemáticos, ¿verdad? O sea, una publicación o una llamada de atención o en un trámite, ya sea un juicio civil, penal o de la niñez, es objeto de auditoría. Sí, porque manejamos un caso, incluso nos hacíamos eco de esa situación, como 36 casos. Esos son los casos en los cuales el fiscal general del Estado le solicitó a la presidenta en una reunión
para destrabar, justamente. Son casos en los cuales se viene posponiendo reiteradas veces las audiencias. Y de esa auditoría después se puede conocer los motivos y si hay sanciones que deben aplicarse, ¿verdad? Así mismo, claro, porque pueden ser diversos factores de suspensión, ¿verdad? O sea, en el proceso penal interviene un ministerio público, una defensa, sea pública o privada, también interviene una querella, y la víctima también está presente en un proceso penal y también el imputado propiamente dicho. O sea, son como 5 partes que forman un todo, ¿verdad? En donde para llevarse a cabo una audiencia todos deben de estar presentes, ¿verdad? Y los motivos de suspensión pueden caer en alguna u otra parte, ya sea por causa del Ministerio Público, por causa de la víctima, por causa del imputado, por causa de que el reo no fue trasladado desde el centro penitenciario. O sea, miles de factores influyen para que se lleve o no a cabo una audiencia, ¿verdad? Decíamos que implacable es la justicia para los pobres y mayormente tan flexible para los poderosos, para los políticos, para los que manejan un poco los hilos del poder, ¿verdad? Sí, eso es un estudio casi sociológico, ¿verdad? El ser humano tiende, y en este caso los fiscales, a hacer empatía con la parte que tiene, la parte económicamente más fuerte de la relación, y enseguida hace como una suerte de estigmatización y criminalización a aquel que no tiene dinero. El que no tiene dinero, el que no tiene, o el que es pobre, ya es portador de un carnet de criminalidad. Pasó en el tema del asado, que realmente imputarle a una persona por robar asado a mí me pareció una estocada al corazón, porque esa fiscal no tiene idea de lo que hace. No tiene idea que 3 kilos de asado vale 70.000 guaraníes, que es un hecho bagatelario, que no puede criminalizarse, que no se puede estar utilizando al Ministerio Público para fungir de ayuda al empleador, porque ahí, para no pagarle la indemnización, el empleador hace una denuncia de robo, cuando eso lo único que habilitaba eventualmente era un despido justificado, no a una actitud de mover todo el aparato represor penal cuando la intervención penal es mínima y debe ser mínima en un Estado de Derecho. Y pasó con un montón de otras causas. Nosotros tenemos fiscales realmente muy deshumanizados. Hoy nosotros tenemos una mercantilización terrible de la justicia. Se cobra por imputar y se cobra por sobreseer. En el juzgado están tasadas muchas sentencias y eso duele. Nosotros hemos denunciado justamente auditoría porque tenemos una mesa conformada con distintos gremios de abogados, con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tratando de entablar ese diálogo tan necesario entre el gremio que operativiza todo lo que es la justicia y la Corte, y ahí hemos denunciado casos terribles de juzgados que venden mandamientos por 500.000 guaraníes. A ese nivel ni siquiera es cara, muy cara la justicia para obtener determinados favores, ¿verdad? Es por eso que hay que hacer una evaluación y nosotros solicitamos, los jueces y los fiscales deben estar humanizados, deben entender que las personas que concurren a tribunales están llevando un drama humano. No es un papel nomás el que debe, ni tampoco es la cosificación del justiciable. Son dramas humanos que deben ser vistos como tales por el sistema judicial. Claro, me decía, o sea, ¿por qué no se audita la Corte, verdad? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, los despachos de los ministros también son objeto de auditoría. O sea, ¿hasta dónde puede avanzar? Sí, así mismo. Nosotros auditamos también los despachos de los ministros de la Corte. Y de un tiempo a esta parte, ¿cuándo, en qué tiempo se hizo la auditoría y si hubo algún resultado y si podemos decir, cayeron en corrupción o hay faltas y se debe sancionar? Y la verdad que eso, en casos específicos seguramente se habrá llevado, ¿verdad? O sea, cada informe es particular e individual, ¿verdad? O sea, yo desconocería ese dato porque no está en mi departamento, ¿verdad? Pero sé que como dirección general nosotros también auditamos los despachos de los ministros. Pero no se da mucho a conocer eso. Poco o nada se sabe de que hay una auditoría, ¿verdad? ¿Qué manejan ustedes? Nosotros sí conocemos, nosotros sí utilizamos ese mecanismo gremialmente para, combatir determinados actos que consideramos lesivos o abusivos de la ley procesal por parte de los jueces y de los jueces principalmente y de colegas también en otros casos, pero sí hace falta una mayor campaña. Es por eso que yo hablo, crecer en auditoría y control es iluminar el camino, es transparentar,
Hoy la auditoría todavía, y a lo mejor Vicky me contradice, ¿verdad? Pero yo creo que es mínima la incidencia que puede tener porque es un departamento muy pequeño. Claro. La Corte tiene que darle más entidad a la dirección de auditoría de manera tal a que pueda extenderse esa ola de transparencia. Porque cuando hay control, cuando hay transparencia, aquel funcionario público que se siente que está siendo controlado cuando está dictando una resolución, no le va a ser tan fácil el camino de poder, digamos, hacer una sentencia de favor o acomodar una norma, digamos. Entonces, por eso que nosotros insistimos en el fortalecimiento de los organismos internos del control. Por último, cuando haya ese desprendimiento de la justicia de lo político, creo que vamos a mejorar un poco la imagen de nuestro país también a nivel de justicia, ¿eh? Sí, ese es un concubinato espurio que nosotros venimos denunciando de manera permanente. Entendemos que Paraguay tiene que forjar un gran pacto político en donde la clase política diga y asuma el compromiso de no intervenir, porque esa es una decisión de hombres, esa es una decisión de nación, esa es una decisión de grandeza, que en muchos países funcionó. No funciona en Paraguay, ¿por qué? Por la doble moral, porque decimos una cosa y hacemos otra, y eso vemos muchísimo, y vemos cómo los políticos son carroñeros con la justicia, o si no, veamos a un González Daer como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, veamos a un Enzo Cardoso procesado como miembro del Consejo de la Magistratura. Ellos están sacando tajadas de la justicia, y esa es la gran lucha y el gran desafío, ¿verdad? Hoy no hay una voluntad política de independizar al Poder Judicial, al revés, quieren tener mucha influencia e injerencia sobre el Poder Judicial porque así manejan la impunidad en el robo público, ¿verdad? Así mismo. Katia González, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y Virginia Alarcón, que viene desde Auditoría Jurisdiccional. Muchas gracias por acompañarnos y creo que para la próxima vamos a nuevamente invitarlos para seguir hablando de este tema que nos preocupa a todos como paraguayos, ¿verdad? Hacemos un pequeño corte y luego retornamos con UH en línea. Bueno, cerramos el programa, bastante interesante la visión de todos los invitados que estuvieron hoy acompañándonos. Específicamente yo estuve hoy con el juez de sentencia Manuel Aguirre y también con el fiscal de delitos económicos René Fernández, que mencionaron el tema de las chicanas y los incidentes, por qué no pueden seguir su curso las audiencias. También el tema de que por qué hay más procesados en los penales y no condenados. O sea, todo eso estuvieron explicando y vamos a ver cómo continúa este tema de los incidentes y la justicia que es lo paraguaya. Que siempre se critica al Poder Judicial, ¿verdad? Sí, por un lado, tanta morosidad que realmente está solamente para apañar a gente con mucho poder adquisitivo y político. Y bueno, es la realidad que tenemos en el país. Y realmente cuando haya un cambio de pensamiento y que los actores políticos puedan realmente transformar esa situación, yo creo que vamos a tener realmente una justicia independiente. A mí me tocó también desde la Casa de Justicia conversar con nuestras invitadas y ellas hablaban de la necesidad de tener una ley mucho más específica en el tema de las mediaciones, en donde realmente pueda haber un contacto más directo con la ciudadanía y evitar muchas veces que se llegue a la instancia judicial donde termina, digamos, es como una especie de embudo, ¿verdad? Donde hay muchas trabas y no avanza, ¿verdad? Desde la Casa de la Justicia también están buscando proyectos para evitar, o sea, para descongestionar las causas. Uno específico es de los escribanos que están viendo para que ellos también tramiten los trámites sucesorios. Eso se está analizando en la Comisión de Reforma Judicial, que está en la Cámara en el Congreso, en la Comisión Bicameral, e integran todas las instancias. Es un debate que se está dando desde el año pasado y uno de los temas es eso, ¿verdad? El tema de los escribanos para que realmente también puedan cumplir ese rol. Y yo conversé con Katia González, bastante polémica, ella siempre bastante dura también con su crítica y es atendible porque hablábamos, pueden cuestionarla a ella como una figura pública, pero es la única que tiene las agallas, ¿verdad? Para realmente sentar postura, ¿verdad? Y mencionaban ellos que se hace eco, digamos, de lo que la gente todos los días se queja, ¿verdad? De la corrupción que hay en el Poder Judicial. Y digamos que ella hasta dónde puede analizar esa situación. Hasta dónde avanza también esos casos denunciados, ¿verdad? Cuando quedan trabados y cuando hay un ping-pong entre poderosos, siempre queda en cuarto oscuro, ¿verdad? Y queda ahí, digamos, no avanza.
el sistema, ¿verdad? Y hablamos también con la directora de auditoría de la Corte Suprema de Justicia en la gestión jurisdiccional, y nos mencionaban el tema de la falta de comparecencia, de cómo iban la gente trabando los casos, ¿verdad? Con la falta de asistencia, y enumeraba también los motivos, ¿verdad? Varios O sea, el motivo principal por el que se suspenden las audiencias es la incomparecencia. la incomparecencia de los imputados, ¿verdad? Ahí lidera, digamos, el ranking. Y ahí, si es de los imputados, generalmente también hay otro dilema más, que ellos no acuden a las audiencias porque no tienen traslado, o sea, no tienen un móvil para ser Exacto. trasladado de un penal a Así otro. mismo, esa era una de las problemáticas también, la falta de presencia del abogado, de la falta de movilidad desde su penitenciaría, y una cuestión así que enumeran ellos, ¿verdad?, como causas. Y bueno, hay mucho de qué hablar, es imposible debatir porque En un día, en una hora. es un tema bastante polémico, mediático y tiene varias aristas, pero vamos a ver qué ocurre con el caso Curuguatú también. Claro, es un tema que se va a definir el próximo lunes El también. próximo lunes se va a dar la lectura íntegra de la sentencia, en donde se va a alegar los motivos exactos por el cual fueron imputados estos campesinos. Y bueno, cerramos el programa, esperemos que le haya gustado, ¿verdad? Es un A tema mí me gustó. Te gustó, Virgilio. Es un tema realmente para debatir que Sí. en varios programas, y bueno, este tema de la justicia va a seguir, digamos, Así siempre. mismo. Así Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. puntuales. Gracias. Hasta luego.